Luz, cámara, acción. Luz, cámara, acción. Bueno, este mapa que ustedes ven, esta es la Argentina real. Nosotros siempre nos detenemos nada más que en la parte territorial, en la parte continental de Argentina, y hemos dado nuestras espaldas a nuestro mar. Hemos olvidado que somos un país bicontinental. Estamos dentro de América del Sur, pero también tenemos porción del territorio antártico, del continente antártico, y nos hemos olvidado que somos un país terrestre y un país marítimo. Y hemos olvidado que en realidad tenemos más aguas que tierras. Y que hemos alcanzado la soberanía sobre las 350 millas marinas por tener una de las plataformas más extensas del mundo. Y es dentro de nuestra plataforma continental y frente a las costas de la provincia de Chubut, donde se produjo el 15 de noviembre de 2017 la última comunicación que se tuvo con el Ara San Juan, el submarino, que en viaje de instrucción para alguno de sus tripulantes era el viaje de bautismo, algunos de los más jóvenes, volvía desde Ushuaia hacia la base naval de Mar del Plata. Pero es frente a las costas de Chubut donde se produce la última comunicación que se tiene y donde el capitán informa que están con serios problemas técnicos, que se ha producido un incendio a bordo del submarino y se pierde la comunicación con él. 3 horas después se detecta en la misma zona, es decir, en el mismo radio donde se había tenido la última comunicación con el submarino, una explosión. A las 10:51 del miércoles 15 de noviembre. La última comunicación había sido entre las 7:30 y las 8 de la mañana. Esta explosión la detecta la red de control del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares. Esta red fue creada en el año 1996 cuando Naciones Unidas aprueba el Tratado de la Prohibición de Ensayos Nucleares. Argentina forma parte de la red a través de la Ley 25.837, sancionada por el Congreso de la Nación el 26 de noviembre del 2003 y promulgada de hecho por el presidente Kirchner el 24 de febrero del año 2004. Esta red, que pertenece a Naciones Unidas, cuya oficina central se encuentra en la ciudad de Viena, en Austria, está conformada por 89 países, entre los cuales se sumaron, después de la formación de la red, tiempo después se sumaron China y Rusia, pero donde está Gran Bretaña, donde está Finlandia, está Mongolia, está Canadá, Gran Bretaña, Perú, Ecuador. Ecuador tiene las estaciones en las Islas Galápagos, nosotros, entre tantos otros, y consta de 18 laboratorios, 2 de los cuales están en Argentina, están en Buenos Aires, en la sede de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y 321 bases o estaciones científicas que a través de la medición de aire, del ultrasonido, del infrasonido, de la prospección sísmica y de la hidroacústica, detectan explosiones subterráneas, pruebas de armas nucleares que son ilegales o pruebas de armas de destrucción masiva. Si bien en su comienzo la red nació con este propósito, ha ampliado sus funciones. Entonces hoy no solamente está para detectar violaciones al Tratado de No Proliferación Nuclear y al Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares, sino que también, ¿qué es lo que hace? Bueno, nos advierte de las migraciones de las ballenas, de los témpanos a la deriva, de tormentas de gran magnitud, erupciones volcánicas, y también nos da las alertas si asteroides o meteoritos están entrando a la atmósfera terrestre. Esta red funciona a las 24 horas del día. Todos los laboratorios, los 18 laboratorios y las 321 estaciones o bases científicas
están conectadas y en pleno funcionamiento todo el día y la información es en tiempo real. ¿Esto qué significa? Como nosotros tenemos los laboratorios en la Comisión Nacional de Energía Atómica y en la Argentina está supervisada la parte de red nuestra por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, la Autoridad Regulatoria Nuclear y el Ministerio de Relaciones Exteriores, quiere decir que los laboratorios de la CONEA recibieron esta información y debieron pasarla a los 3 elementos que son los que supervisan el funcionamiento. ¿Qué pasó? No sabemos. ¿Informaron? Creemos que sí. Ahora, ¿no la tomaron en cuenta? Es evidente. Porque si la Armada había tenido y sabía la última comunicación entre las 7:30 y las 8 de la mañana del 15 de noviembre, y 3 horas después llega una información que también llega a Viena, advirtiendo que ellos detectan una explosión que es no nuclear, 2 detectan, 2 seguidas, que ellos dicen no es nuclear, notifican inmediatamente, todos los países que tienen, todas las estaciones, los laboratorios, la reciben en tiempo real y se manda el aviso también a Viena. Normalmente cuando el aviso llega a Viena, desde Viena, los que están encargados llaman por teléfono al país y le dicen, escúcheme, en su plataforma continental o en su espacio terrestre, aéreo o marítimo ha sucedido un evento de esta naturaleza. ¿Usted tiene conocimiento de lo que pasó? ¿Usted sabe qué es lo que pasó? Entonces si le dicen, no, bueno, investigue, porque esta información nosotros la hemos recibido y la detectamos en tal lugar. ¿Qué hicieron con la información? No sabemos. Pasaron 2 días y recién el submarino fue declarado en emergencia el viernes 17 de noviembre, cuando el 15 de noviembre, en la misma área donde se había detectado la última comunicación, se había producido la explosión. Estado de emergencia y a buscar. No se sabía por dónde. Y una semana después, el miércoles 22 a la noche, el comunicado que se da desde la Armada es que desde el Comando Sur, es decir, el comando militar creado por Estados Unidos para el control de toda nuestra América, el primer comando militar creado en el mundo, año 1953, el componente militar de la OEA, cuyos antecesores fueron la Junta Interamericana de Defensa en 1941 y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, que determinó que cualquier ataque que sufriera alguno de nuestros países por parte de una potencia exterior, todos nos uniríamos e iríamos en defensa. No funcionó para Argentina en la guerra con Gran Bretaña por Malvinas, pero sí Estados Unidos lo invocó el 11 de septiembre de 2001 con la voladura de las Torres Gemelas en la reunión de la OEA que se estaba produciendo en Lima, en Perú, y que dio nacimiento a la Carta Interamericana Democrática de la OEA. La Junta Interamericana de Defensa y el TIAR son los 2 primeros pilares que dan nacimiento después, en el año 1948, a la OEA. Y en el año 53, como el componente militar supremo de la OEA, el Comando Sur, el primer comando militar creado en el mundo para una región. Después lo fueron creando, se fue creando para el resto de los continentes. El último que crearon, lo crearon para África, el 1 de septiembre del año 2008. Dice que el Comando Sur, cosa rara porque Estados Unidos no forma parte de la red, le informa a Defensa de Argentina, al Ministerio de Defensa, de la explosión, que es a su vez ratificada el jueves 23 a la mañana por el embajador argentino en Austria, que dice que sí, que hubo una explosión, que la explosión fue detectada el 15 de noviembre. Interrogantes, preguntas que plantea el caso del submarino, que tendrá que responder la justicia y los peritajes y todas las medidas que se tomen en consecuencia. ¿Qué hacía el submarino solo? Los submarinos navegan solos normalmente en época de guerra.
Lo hacen porque no pueden dejar que su posición sea detectada. Si es en época de paz, están en ejercicios de entrenamiento, están en ejercicios militares, están en instrucción, lo que ustedes quieran, lo hacen acompañados por unidades de superficie. ¿Por qué el submarino hasta Ushuaia fue custodiado por naves de superficie? ¿Y por qué se quedaron en Ushuaia la corbeta y la fragata que lo acompañaban y el submarino regresó solo hacia la base del Mar del Plata cuando lo tenían que acompañar? Normalmente las unidades de superficie los acompañan en estos casos porque se puede producir un accidente, puede producirse un incidente o algo, y lo que hace la unidad de superficie es tratar de brindar el primer auxilio. Y si no lo puede brindar, lanza los SOS, el auxilio, a tierra firme, a las bases correspondientes y a los navíos que puedan estar dando vueltas por la zona para que acudan en ayuda. Submarino solo. Los familiares dicen que los tripulantes les informaron que el submarino no estaba en condiciones, que en los diarios personales de muchos de ellos constan los problemas técnicos que tenía el submarino, pero que igual los obligaron a salir. Otro punto, el 31 de mayo del año 2017, Marcos Peña, el jefe de gabinete, fue a brindar informes a la Cámara de Diputados. El Frente para la Victoria, en la figura de Nilda Garré, ex ministra de Defensa del kirchnerismo, del gobierno anterior, le dice, mire que es necesario hacer mantenimiento en los submarinos, mire que el ARA San Juan necesita una nueva carena, mire que estamos con problemas con el Santa Cruz, mire que pasa esto o lo otro, la pregunta 500. Marco Peña no responde y lo único que se limita a decir es que el ARA Santa Cruz va a estar operativo en junio del 2018. El 23 de noviembre, trabajadores de fabricaciones militares, de astilleros de Río Santiago, de los astilleros de Tanganor, se hacen presentes en el Congreso de la Nación y le informan a senadores y diputados que durante este año no ha habido presupuesto para el mantenimiento y la reparación de todo lo que son los buques, de lo poco que tenemos, y que además ellos no pueden garantizar que el ARA San Juan realmente haya sido reparado. Hoy sabemos que en septiembre el capitán del ARA San Juan avisó que el submarino tenía un problema con el snorkel y que había otros problemas aledaños. Aparentemente lo solucionaron y le dieron la orden de zarpar. Es decir, la explosión se produce en el borde de lo que es la plataforma continental nuestra antes de empezar de caer hacia las llanuras abisales, donde empieza, digamos, a descender la profundidad hasta llegar a 5.000 metros de profundidad. Cuando el submarino da la voz de alerta, le dicen que en lugar de ir a Mar del Plata, cambie el rumbo y vaya para Comodoro Rivadavia. No alcanzó a llegar a Comodoro Rivadavia porque la explosión se produce en el borde de la plataforma continental nuestra, frente a lo que son las costas de Chubut. La inteligencia naval de Estados Unidos dijo que fue una explosión, o sea que el submarino explotó, que va a ser muy difícil poder encontrarlo, y que creen que fue la muerte de los tripulantes fue inmediato a las 10:51 del 15 de noviembre de este año. ¿Será la justicia la que tenga que investigar? Hay mucho para investigar con respecto al submarino, y sí, las responsabilidades están completamente establecidas. Es responsable el jefe de la Armada, es responsable el ministro de Defensa y es responsable en última instancia el presidente de la República como comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas, según lo determina nuestra Constitución. Porque de acuerdo a la doctrina de responsabilidad de comando adoptada en el juicio de Nuremberg contra los jerarcas nazis en 1945 y en el juicio de Tokio contra los jerarcas japoneses meses después, uno puede delegar la autoridad, pero jamás delega la responsabilidad. Es decir, el presidente puede delegar autoridad en el ministro de Defensa, el ministro de Defensa puede delegar su autoridad
el jefe de la Armada puede delegar la autoridad en sus subalternos, pero de ninguna manera se puede delegar la responsabilidad porque se es culpable por acción o por omisión. Por acción, sí, yo ordeno que se cometan actos ilegales, actos de violaciones a los derechos humanos, es decir, en la gama todo queremos, yo lo ordeno, lo apoyo y lo confirmo. Que esto fue la base que sirvió en el juzgamiento para las juntas nuestras, o sea, las juntas de la dictadura. Las juntas fueron condenadas por la doctrina del Consejo de Comando, porque si bien ellos no mataron, ellos no torturaron, ellos no violaron, ellos no secuestraron a los niños, ellos no se quedaron con los bienes de los desaparecidos, sí lo hicieron sus subordinados, porque ellos dieron las órdenes, porque las órdenes están en la placintara de la Armada, están en todas las órdenes, ellos lo dieron, así que son culpables por haber ordenado. Pero la otra culpabilidad también viene por la omisión. ¿Por qué? Viene en el sentido de que si yo supe que hubo un hecho ilegal, dejé que ocurriera y no tomé las medidas necesarias para castigar a los culpables que lo hicieron. Pero además, pasaron cosas que yo supe que pasaron y no tomé las medidas necesarias como para poder solucionarlo. En muchos de los juicios donde nosotros hemos estado, los hemos condenado por la autoridad de responsabilidad de comando, o por acción directa, o por omisión, O sea, aplicamos, en algunos de los casos fue uno, en otro de los casos fue el otro, y en algunos fueron las dos cosas juntas. Entonces son responsables y estas responsabilidades las va a tener que determinar la justicia. Nosotros pensamos, la hipótesis nuestra que por qué no se actúa en el momento es la siguiente. Desde el regreso a la democracia, desde el 10 de diciembre de 1983, con todo lo que ha sufrido nuestro pueblo, con todo lo que hemos pasado, a partir sobre todo de la década de 1930, con el derrocamiento cívico-militar del gobierno, la segunda presidencia del doctor Hipólito Yrigoyen, y sobre todo con lo que pasó al final, en la última dictadura cívico-militar del 76 al 83, ha sido muchísimo el dolor y el sufrimiento que nosotros hemos tenido. Entonces, hubo decisión por parte de los gobiernos constitucionales a partir del 10 de diciembre de 1983, si bien de castigar a los integrantes de las Fuerzas Armadas que violaron derechos humanos y que había que hacerlo, se castigó también a las instituciones. En lugar de transformar las instituciones, en lugar de sanearlas, en lugar de recrearlas, se castigó todo. Entonces se inició el desguace completo de todo lo que tiene que ver de economía para la defensa, de producción para la defensa, de todo, que alcanza, digamos, su ciclo máximo con la destrucción de fabricaciones militares, la destrucción de la fábrica de aviones, la destrucción de la fábrica de tanques medianos que teníamos nosotros. O sea, todo lo que tiene que ver con economía para la defensa, producción para la defensa, cae todo y sobre todo fundamentalmente durante la década de 1990. Se inicia un lento proceso de intentar revertir la situación durante el gobierno, es decir, del kirchnerismo. Entonces se determina, desde el 10 de diciembre de 1983, y esto continuó y continúa hasta hoy, que el país no tiene hipótesis de conflicto. Entonces, como no tenemos hipótesis de conflicto, no es necesario elaborar los planes de defensa. Los libros blancos de defensa de la República Argentina dicen que el país no tiene hipótesis de conflicto. Cuando nosotros estamos viendo en todos los documentos elaborados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, su Departamento de Defensa, el Pentágono, los documentos de la OTAN, documentos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, la FAO, todos los estudios que realiza Naciones Unidas sobre la situación de los recursos hídricos en el planeta. Corporaciones transnacionales, ya sean farmacéutica, minera, hidrocarburífera, la que prestan el servicio del agua, que lo tienen como comercio, es decir, cuando uno ve todo, miren la gama que le estoy diciendo de documentos, de agencias gubernamentales de Japón, de la Comunidad Económica Europea, documentos de la misma
Unión Europea, con la cual vamos a firmar el tratado de los países del Mercosur de libre comercio, hablan, y de misma Naciones Unidas, de un siglo de posibilidad de guerras por la posesión de agua dulce, cada vez más escasa, afectada por desarrollos agrícolas, léase, transgénicos, más agrotóxicos, más pesticidas, más herbicidas e industriales, sin tener en cuenta el cuidado del ambiente, y también por el cambio climático que está afectando severamente todos los cursos de agua dulce del planeta. Tierra fértil para la producción de alimentos, biodiversidad. El 80% de los medicamentos que se fabrican en el mundo son elaborados en base a las plantas que están en los bosques, en las selvas y en las floras regionales, por hidrocarburos y por minería. En el año 1997, Ismael Serajeldin, ex vicepresidente del Banco Mundial, dijo que así como el siglo XX había sido el siglo de las guerras por el petróleo, el siglo XXI iba a ser el siglo de las guerras por la posesión de agua dulce, y que aquellos países que lo tuvieran este recurso, dice él, podían ser víctimas de saqueos forzosos. El ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el año 2008, advirtió de la posibilidad cierta de guerras por la posesión, es decir, el libre acceso y el control de recursos naturales que son estratégicos, que los países más poderosos, los países que integran el grupo de los 7, ya no tienen, porque los han depredado alegremente, los han utilizado de tal manera que se han quedado, es decir, sin ellos. Entonces han posado sus miradas, y esto lo dicen claramente los documentos del Pentágono y el documento de la CNA Corporación, que está conformada por altos jefes militares y navales norteamericanos, sobre los dos continentes que tienen todo, que son África y somos nosotros, es decir, nuestra viayala es la que tiene todo, y también lo tienen los africanos y algunos países de Asia. Y es en esta lucha, en esta ofensiva que es imperial y colonial, y que es inherente al capitalismo, que nosotros podemos entender lo que está pasando en el mundo. En esta óptica nosotros podemos comprender Afganistán, Irak, Siria, Yemen, Libia, las luchas civiles que hay en África, las luchas entre estados que hay en África, la aparición de todos estos grupos terroristas en el Próximo Oriente y en África, financiados, creados por Estados Unidos junto con la OTAN, donde Gran Bretaña, Francia y Alemania son las cabezas visibles, pero donde también están los noruegos, los belgas, los suecos, los holandeses, todo lo que a ustedes se les ocurra, los australianos, los canadienses, formando coaliciones, y donde también entran todos los países del Golfo Pérsico, donde también entró en su momento Turquía, donde ha entrado Jordania y donde también ha entrado el Estado de Israel. Entonces, si no comprendemos que hay una ofensiva colonial e imperial sobre el mundo y sobre nuestras naciones, no nos vamos a poder explicar por qué esta desestabilización a nivel mundial que sufrimos a través de guerras, por qué todo este proceso de militarización que también incluye a toda nuestra región, porque aquí, en aras de, invocando la lucha contra el narcotráfico, la falsa lucha contra el terrorismo, nosotros no tenemos terrorismo, la lucha contra los desastres ambientales, las migraciones masivas, como le llaman ellos, es decir, y hasta todo esto que son hipótesis, le han servido a ellos ¿para qué? Para ir sembrando de bases militares toda nuestra Vía Yala, toda América Central, todo el Caribe, toda América del Sur. Y cuando nosotros observamos estas bases, muchas de ellas disfrazadas de ayuda humanitaria, qué casualidad que están, ¿dónde? Donde hay tierra fértil, agua dulce, biodiversidad, minerales e hidrocarburos. ¿Ustedes saben que este año se cumplen 200 años del primer reclamo de Estados Unidos sobre la soberanía en el Amazonas? El primer reclamo fue hecho en el año 1817, diciendo que en realidad el río Amazonas es el río Mississippi que desaparece por debajo del continente y aflora con el nombre de Amazonas en la región. Esto es para que ustedes tengan una idea, estoy hablando de 1817, y después la famosa doctrina Monroe, América para los
los americanos, que es el complemento y que todos ya sabemos en qué consiste. Bueno, nuestro país dice que no tiene hipótesis de conflicto. Como no tenemos hipótesis de conflicto, ¿en quién delegamos la defensa desde el 10 de diciembre de 1983? El Comando Sur. Mañana vienen los marines y resulta que nosotros le vamos a pedir al Comando Sur que nos defienda de los marines. Ustedes leen, pero se los aseguro, miren, yo he formado parte del Consejo Estratégico del Centro para la Defensa Manuel Belgrano, del Ministerio de Defensa, entre los años 2011 y 2013, y desde ahí he sido colaboradora con la Secretaría General de UNASUR. Terminó mi colaboración cuando terminó el mandato del doctor Ali Rodríguez Araque, del cual me siento muy orgullosa de haber colaborado con Ali y haber elaborado documentos y haber trabajado en UNASUR. No se hablaba de hipótesis de confluencia. Yo lo he presentado en el debate. Y ahora les puedo decir a ustedes que a mí me costó la salida del Centro de Estudio Estratégico para la Defensa Manuel Belgrano de acá, pero no la salida de UNASUR, porque Ali Rodríguez me siguió manteniendo al lado de él, o sea que seguí colaborando de forma particular con él. Cuando nosotros denunciamos el intento de la instalación de la base en el Chaco por parte del Comando Sur, el coronel Paz More, que es el representante del Comando Sur en el país, entonces lo convenció al gobernador del Chaco, al Jorge Capitanich, que iba a dar ayuda humanitaria creando un edificio en el aeropuerto de Resistencia en el Chaco, que hoy lo ocupa Defensa Civil. Bueno, nosotros salimos con todo. No pudieron instalar la base disfrazada de ayuda científica en Resistencia, debajo del Chaco, está el acuífero guaraní. Está debajo del Chaco, está debajo de Formosa, de Santiago del Estero, de Santa Fe, de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, este cuarto gran reservorio de agua subterránea del mundo que compartimos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que también se llama acuífero del Mercosur. En ese momento no tomaron acciones contra nosotros, pero en marzo del 2013 rescindieron los contratos de todos aquellos que habíamos denunciado. Y entre quienes perdieron el puesto se encontraba Alfredo Forti, en defensa, y el ministro Puricelli, por habernos acompañado en esta movida, porque tuvimos una movida de apoyo muy importante dentro del Ministerio de Defensa. Pero pues nos pidieron las cabezas y nuestras cabezas fueron entregadas al Comando Sur. Estas son cosas que están en el debe y otras más de aquellos gobiernos que se dicen que son nacionales y populares. Porque siempre, es decir, pertenecimos al Comando Sur. Nunca se enojaron con nosotros. Ni siquiera cuando el canciller Timmermans se sentó sobre las valijas, que era que traían todo el instrumental para la base, ni nada. Nunca nos fuimos en realidad. Nos permitieron que no hiciéramos los ejercicios con ellos, combinados, con nuestras fuerzas y lo demás. No importa porque siguen estando. ¿Por qué seguimos estando? Porque seguimos reconociendo a la OEA. Porque seguimos reconociendo a la Junta Interamericana de Defensa, seguimos reconociendo al TIAR, seguimos reconociendo al Comando Sur. No nos hemos ido. ¿Ustedes se creen que la avanzada contra Venezuela, el ataque contra Venezuela, es solamente por los recursos naturales que tiene Venezuela? No, es el mal ejemplo. A Cuba le echaron en el año 1961-62. Pero Venezuela se fue por voluntad propia. Al irse de la OEA, después de haber renunciado a la Junta Interamericana de Defensa y al TIAR, le dio un golpe al corazón del sistema. Es el mal ejemplo. No vaya a ser que el resto de los países sigan a Venezuela y se vayan todos de la OEA para fortalecer UNASUR y después para fortalecer la CELAC. No se lo perdonan. Son las dos razones. Por el ataque permanente y el bloqueo y todo lo que le hacen a Venezuela, pero Venezuela resiste en su conjunción de pueblos, fuerzas armadas, porque son los sostenedores del proyecto. Ahora sí me voy a sentar en lo que es el Atlántico Sur y decirles algo. Argentina tiene hipótesis de conflicto. Argentina tiene el 20% del territorio continental, es decir, estamos hablando de 540.000 kilómetros cuadrados, extranjerizado. Están en manos de las corporaciones transnacionales mineras, sojeras, petroleras.
Los proyectos de desarrollo de la Cuenca del Plata los elaboró el Banco Mundial, teniendo en cuenta los intereses de las corporaciones y no los intereses reales de nuestro pueblo. ¿Qué más tiene? Todo este inmenso mar, toda esta inmensa plataforma continental, depredada sistemáticamente por cuanto barco pesquero se les ocurra que anda por el mundo, porque no tenemos capacidad para custodiar el mar territorial. ¿Qué problema más? Malvinas, en manos de los británicos, con una hermosa base de la OTAN, le hace Estados Unidos, OTAN, Comunidad Económica Europea, con una zona de exclusión de 200 millas alrededor de las islas que penetran nuestro propio mar continental, donde los Kelper han dado patente de corso, cuanto buque pesquero, petrolero o gasífero anda dando vuelta por el mundo para que se lleve las riquezas nuestras. Pero a su vez también con una base militar en las Islas Georgia del Sur, porque en las Islas Georgia del Sur también hay un destacamento británico. Y como si fuera poco, tampoco figura como hipótesis de conflicto el sector antártico argentino. Es decir, ustedes saben que en la zona donde, es decir, los reclamos de soberanía están congelados. Nosotros somos signatarios y fundadores del Tratado Antártico. Entonces, se ha decidido por ahora el tema de la soberanía está congelado, pero en algún momento el tema de la soberanía se van a dar los grandes debates. ¿Qué pasa con la Antártida? Resulta que la Antártida no es solamente la mayor reserva de agua congelada, dulce, congelada del mundo. Es también un continente muy rico en minerales altamente estratégicos para todo tipo de industrias, incluida la industria militar y la aeroespacial, y en recursos hidrocarburíferos. Todos estos datos de las riquezas de la Antártida ya se conocían en el año 1984. Los últimos que realizaron las exploraciones fueron los rusos y dieron a conocer todo el informe completo de las riquezas de la Antártida en el año 2008. Da la extraña casualidad que en el sector donde se superponen los reclamos de soberanía de Argentina, Gran Bretaña y además Chile, sobre todo aquí en la península antártica, que es una prolongación de la cordillera de los Andes, que se sumerge en el mar y aflora acá en la península antártica, que son los Andes antárticos, se encuentra la mayor reserva de hidrocarburos del continente antártico y una buena porción de minerales. En el año 2041 termina la prohibición para la explotación de los recursos naturales de la Antártida. Hay consenso en la mayoría de los países del mundo de prorrogar hasta el año 2091 la prohibición y seguir manteniendo la Antártida como una zona de paz y una zona de equilibrio para el mundo. Pero hay una fuerte presión por parte de las corporaciones transnacionales y sobre todo las norteamericanas para que en el año 2041 esa prórroga realmente termine y ella poder entrar, es decir, a la Antártida. ¿Cuál es la importancia además del Atlántico Sur? El Atlántico Sur tiene la mayor variedad y volumen de peces y crustáceos del mundo. En el fondo del Atlántico Sur, además, hay nódulos polimetálicos que son concentraciones de minerales que se utilizan normalmente, pueden ser utilizados para el desarrollo de todo tipo de industrias, incluida la industria militar y la industria aeroespacial. Desde las Malvinas y con las islas ocupadas, con las aguas del sur y lo demás, y si Estados Unidos lograra implementar la base que quiere implementar disfrazada de científica de ayuda a las expediciones que van a la Antártida en Ushuaia, que fue el acuerdo hecho por Macri con Obama, una base en Ushuaia y la otra base acá en la zona de la triple frontera, sobre el corazón del acuífero guaraní, acá disfrazada de lucha contra el narcotráfico y el supuesto terrorismo.
¿Qué se controla? Se controla el acceso entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Está la proyección hacia el Océano Índico. Se controla toda nuestra plataforma continental, se controla toda nuestra Patagonia, sobre todo, pero la influencia se extiende hacia todo el país y termina de cerrar el cerco sobre todos los recursos naturales de nuestra América. Es decir, termina de cerrar el cerco producido. Con el agravante que en el caso de la Patagonia, desde hace 40 años hay en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un proyecto que dice que aquellos países que tengan vacíos de población en su territorio van a ser desmembrados, esos países se van a transformar en protectorados de Naciones Unidas y ahí se va a trasladar a los refugiados ambientales, que son los habitantes de las islas y habitantes de países costeros que van a quedar tapados por el agua del mar porque el mar sube paulatinamente y se estima que en algún momento estos países isla y muchos de estos países costeros van a desaparecer. Entonces el plan es, vamos a fijarnos cuáles son los países que están vacíos de población y vamos a desmembrarlos para transformar en protectorado donde nosotros llevamos a nuestros propios, es decir, llamamos a los refugiados ambientales. Es decir, la importancia del Atlántico Sur queda de manifiesta. Ushuaia es la puerta más cercana de entrada a la Antártida. Las Malvinas son una de las puertas de entrada a la Antártida. Se controla el estrecho de Magallanes, el canal de Beagle, el pasaje de Drake. Es decir, controlo parte del Pacífico, controlo todo lo que es el Atlántico Sur, tengo la extensión hacia el Océano Índico, tengo prácticamente el control de una buena parte de porción de este planeta. Bueno, y el país sigue diciendo que no tiene hipótesis de conflicto. En el caso de la Argentina, seguimos delegando la defensa en el Comando Sur, que este es un tema que vamos a tener que debatir. Hay que debatirlo en las universidades, lo tienen que debatir las organizaciones sociales, las organizaciones políticas que dicen que están por el campo nacional y popular y que están por la liberación del país y por la integración de toda nuestra América. Son temas a discutir. Y lo grave que estamos viendo ahora es, vuelvo al submarino San Juan, es esto, que tomando como excusa esta inmensa tragedia que ha ocurrido en nuestro Atlántico Sur, hay sectores del régimen, y hablo del régimen porque esto no es para nada una democracia, es un régimen. En la democracia no se persiguen opositores, en la democracia no se persigue a los disidentes, en la democracia no se persigue a los luchadores sociales, a los luchadores ambientales, a los luchadores culturales. En las democracias no se persigue al que piensa diferente. Entonces, no se conculcan los derechos como nos están conculcando. Esto no es una democracia, esto es un régimen. Por eso hablo de régimen. Hay voces que, amparados en esta tragedia, dicen que hay que volver a rearmar a las Fuerzas Armadas, que hay que hacerlas iguales a las de antes. Y esto nosotros no podemos dejar que suceda, porque el Comando Sur viene sistemáticamente y en las últimas reuniones sostenidas del 16 al 18 de agosto del año 2016 en Montevideo, en Uruguay, viene insistiendo con que se rompan las líneas de defensa y seguridad que tienen muchos de nuestros países, con que caigan las leyes y con que los integrantes de las Fuerzas Armadas vuelvan a ser implicados en las tareas de represión interiores, es decir, es una vuelta a la doctrina de la seguridad nacional. Tenemos que estar alerta porque, montados sobre la tragedia del submarino San Juan, se habla de volver a las Fuerzas Armadas, a las mismas, a esas Fuerzas Armadas. Y eso nosotros tenemos que estar alerta y no lo podemos permitir. Para cerrar, decirles que algún día, cuando tengamos un proyecto realmente de país, que sea de liberación, que sea independiente, tendremos que dar el debate, qué clase de Fuerzas Armadas vamos a querer tener para ese país, pero teniendo en cuenta que cada soldado va a ser un ciudadano en uniforme y teniendo en cuenta el concepto del
pueblo en armas o nación en armas, que este fue el concepto con el que nosotros hicimos nuestras guerras de independencia. Bolívar tuvo su ejército libertador del norte de nuestra América y que después da las batallas de Junín y Ayacucho, tenía su ejército profesional. Pero junto con ese había hombres, mujeres, había el pueblo en las montoneras, en los llaneros, en lo que a ustedes se les ocurra, las milicias acompañando a ese ejército. Nosotros lo tuvimos. Como base el ejército regimiento de granaderos a caballo, pero después el ejército de los Andes de nuestro libertador general San Martín. Ejército nacional, ejército regular, pero acompañando nuestros gauchos. Los gauchos de Güemes, las montoneras, es decir, nuestra Juana Zurduy en el Alto Perú, hoy Bolivia, es decir, todo ese pueblo que superando clases sociales, superando colores de piel, acompañó los procesos de independencia e hizo posible esa conjunción pueblo, fuerzas armadas, la independencia nuestra del Imperio Español. Entonces, esto lo tenemos que saber y esto lo tenemos que debatir, y por eso yo digo, hay que volver a las raíces. En Argentina hay que volver al plan de operaciones de la Revolución de Mayo y hay que recuperar toda esa historia y traerla hasta este presente para asegurar que tengamos realmente en un futuro, porque la verdad que hemos retrocedido 100 años en derechos y en todo, y hemos vuelto a las relaciones carnales con Estados Unidos y con Gran Bretaña como en la década de 1990, pero con otra vuelta, decir, de tuerca. Aún hoy es más grave que lo que nosotros vivimos en la década de los 90. Y otro tema que hay que tratar con este tema de la OEA y todo, que eso conforma el sistema interamericano de defensa, tenemos que decirle no a Argentina como un gran aliado extra-OTAN. Desde el año 1997, Argentina es un gran aliado extra-OTAN. Muchos compañeros y compañeras siempre me han dicho, pero no figuramos en la página de la OTAN. No estamos en la página de la OTAN, porque el título de gran aliado extra-OTAN lo da el gobierno norteamericano, lo da la Casa Blanca junto con el Congreso norteamericano. Y se da a aquellos países que son muy confiables. A nosotros nos lo dieron en el año 1997 en pago a los servicios prestados por haber acompañado la tormenta del desierto 1991 contra Irak, por el contrabando de armas, porque Croacia no podía acceder a las armas y nosotros contrabandeamos armas, y por eso la voladura de la fábrica de Río Tercero con el tendal de muertos y heridos en la fábrica de Río Tercero, ¿se acuerdan? Hace unos años. Y como si con eso no fuera poco, no faltara, le vendimos las armas a Ecuador en el conflicto que estaban en guerra con Perú por el tema de la frontera. Bueno, en el pago a todos esos servicios nos otorgaron el hermoso título de Gran Aliado extra-OTAN, y en función de Gran Aliado extra-OTAN en 1999 acompañamos a la destrucción de la ex Yugoslavia. Fuimos tropa de ocupación en Eslovenia, fuimos tropa de ocupación en Kosovo. Mucho no se hablaba de ese tema. En el año 99 dio la extraña casualidad que como acá estaban las leyes de obediencia debida, punto final, y los indultos, entonces mi marido fue como perito del presidente de la República Italiana a los juicios que se estaban llevando a cabo contra genocidas de acá a allá. En el interior, entre un juicio y otro, porque nos quedaba tiempo libre y estábamos tan cerca, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, crucémonos para el norte de África y hacemos todo un periplo por el norte de África, y ya que estamos, crucémonos para el Próximo Oriente, nos vamos todos, regresamos por la zona kurda de Turquía, pasamos Turquía, o sea, gatos kurdos, todo, y desembocamos en Grecia, ya que estamos. Yo soy historiadora, amante de la arqueología, tengo algunos viajes arqueológicos, entonces voy. Claro, cuando llegamos nosotros a Atenas, volaban los aviones de la OTAN sobre las cabezas nuestras, entonces vos tenías que esperar para tomar tu vuelo, que terminaran de bombardear, regresaran y fueran. Pero no solamente eso, los campos de refugiados. Yo ya venía de ver todos los campos de refugiados de palestinos. Ya venía de ver cómo trataban los israelíes a los palestinos en el año 1999, donde supuestamente estaban en paz, que era de terror.
Llego ahí y me encuentro con los campos de concentración de la OTAN. Para los habitantes de la ex Yugoslavia que desesperados salían por la guerra a campos de concentración, todos electrificados, todos con soldados de la OTAN y griegos alrededor de los campos cuidando. Y la gente ahí adentro, en las barracas, privada de su libertad. Habíamos encontrado en Palestina un par de oficiales argentinos que estaban descansando y que nos contaron lo que estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo. Estos estaban en Chipre, pero me contaron de los compañeros que estaban en Yugoslavia. Entonces nosotros dijimos, vamos hasta la frontera con Yugoslavia, vamos al norte de Grecia. No podíamos, pero llegamos. Y ahí nos encontramos con oficiales argentinos también que nos comentaron qué era lo que estaban haciendo en Yugoslavia como gran aliado nuestro OTAN. La información la corroboró después la revista Militar en el año 2003 en un artículo escrito por un coronel que pertenece, es decir, que estuvo en las misiones. Este título de gran aliado extra-OTAN solo se pierde por dos maneras. O porque el Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca consideren que uno ha dejado de ser confiable y se lo quitan, o por pedido del mismo país que tiene que elevar una nota a través del Congreso de la Nación, se eleva a la Casa Blanca, se eleva al Capitolio o Congreso norteamericano y se dice que uno rechaza, es decir, ese título. Si no, no se pierde de ninguna manera. Miren, aun cuando el canciller se sentó sobre la valija, pese a los pedidos del Foreign Office de Gran Bretaña para que nos retiraran el título de gran aliado extra OTAN, ellos dijeron no se lo retiramos porque siguen siendo confiables y porque en alguna vuelta de tuerca por ahí va a haber un cambio de gobierno distinto, va a venir un signo afín al nuestro, vamos a dejarlo para ver cómo son los acontecimientos. Gran aliado extra OTAN le permite al gran aliado acceder a armamento, acceder a cursos en Europa, en las sedes de la OTAN y todo, pero tiene una obligación. Tiene que tener siempre disponible una fuerza de despliegue rápido, que en nuestro caso, en nuestro país estuvo en Córdoba, para que cuando Estados Unidos lo considere necesario, chifla, toman un avión, viajan a Europa, se ponen a las órdenes de un militar de la OTAN, que puede ser un coronel italiano o puede ser un coronel británico, como están en Kosovo o como están también en Chipre. Es decir, de eso estamos hablando. No, estos temas yo me cansé de plantearlos los 12 años de kirchnerismo. Ya con el tema de gran aliado extra OTAN veníamos peleando desde el 1997. Bueno, llegamos, le planteamos el tema de gran aliado extra OTAN, planteamos el tema del CIAD, planteamos el tema del Comando Sur, que había que salirse de la OEA, pero sobre todo le planteaba yo a senadores y diputados el gran aliado extra OTAN. La respuesta que me dieron, que es la misma respuesta que me dieron con la ley antiterrorista, sancionada en diciembre del 2012, cuando yo les decía, miren que con estas leyes se están persiguiendo a los luchadores ambientales y sociales en las provincias. Miren que los jueces la están aplicando. Esta ley se la están aplicando a Milagro Sala también en Jujuy, aunque no se diga. Miren que los compañeros enfrentan penas de cárcel de 4 y 10 años. Hay que derogar esto, hay que salirnos de allá. Me dijeron, no, pero si nosotros no estamos participando, si nosotros no hacemos, si nosotros no lo aplicamos. No, pero si ustedes no lo hacen, pero en el 2015 hay elecciones y puede venir un cambio de gobierno y el que asuma puede ser del signo que Estados Unidos quiere. Totalmente, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No derogamos, no tratamos, no hacemos nada porque total, en el 2015 ganamos nosotros. Aquí están las consecuencias. Son todos los instrumentos que le han dejado a este régimen para volver a las relaciones carnales, pero en una vuelta de tuerca de 1990, para convertirse en los aliados más firmes y permanentes de Estados Unidos en la región, para ser los voceros y los adalides en la lucha contra, es decir, contra los países, nuestros países hermanos y fundamentalmente en la punta de lanza contra Venezuela. O sea, los acuerdos firmados acá con Obama, que ahora están medio congelados con Trump, pero eso no significa que estén fuera. En las visitas que tuvo acá y que no salió en los grandes medios, no salió, que se tapó,
fue el pedido de Obama de que, en virtud del gran aliado nuestro OTAN, integrantes de nuestras Fuerzas Armadas lo acompañaran en las intervenciones militares en África para imponer la paz. Es decir, imponer la paz significa intervenir en las guerras civiles, en las guerras entre Estados y en las guerras que tienen muchos de los países contra el Al-Shabaab y el Boko Haram, que son los grupos terroristas creados y financiados por Estados Unidos y sus acólitos. Iban a salir en febrero de este año. No salieron. No salieron. Y después, en el coso de como gran aliado nuestro OTAN y confiable, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, entonces solo necesito invadir Venezuela. Bueno, dame vos, integrante de tus Fuerzas Armadas, fíjate si puedo conseguir la de Brasil, la de Colombia siempre dispuesto, los peruanos que no le van a la saga, fueron a pedirle a Bachelet le dijo ni loco, vayan al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que sea el Consejo de Naciones Unidas el que decida. ¿Para qué? Para hacer una invasión terrestre. ¿Para dónde te llevamos? No, nosotros te llevamos, te desembarcamos en Colombia, te desembarcamos en Panamá, entrenamos a las fuerzas nuestras y después ustedes por tierra inician la invasión a Venezuela. ¿Por qué no le inician? No, nosotros bombardeamos desde el aire. Pero lo que pasa es que cuando uno bombardea, si no ocupa el territorio, no gana. La ocupación se hace por la vía terrestre. Yo puedo destruir todo desde el aire. Pero si yo no ocupo el territorio, perdí la guerra. Entonces vayan ustedes, ninguna vida norteamericana, ustedes, en el concepto de que somos un gran aliado estatal y en esta vuelta de tuerca a las relaciones carnales. Bueno, esta es la situación en la que nosotros estamos. Esta información creo que hay que conocerla y hay que difundirla. Yo hace muchísimo tiempo que tomé el compromiso de toda la información en la que accedo, entregarla y darla porque, como digo siempre, yo soy producto de la educación pública de este país. Si he llegado a ser una profesora de historia y especializada en varias cosas, es fruto del esfuerzo y el sacrificio que hizo mi pueblo, pagando impuestos y todo, y que permitió que llegara. Tuve la inmensa suerte de que la vida me ha premiado con llegar a ciertos círculos rojos a nivel internacional, es decir, del mundo de todo, o moverme en ciertos estamentos por la misma profesión que uno ha tenido y lo demás, donde la mayoría de nuestros pueblos no llegan. Entonces, como una forma de devolver a mi pueblo lo que mi pueblo ha hecho por mí, doy toda la información y el conocimiento al que he podido acceder, porque he tenido la inmensa suerte de haber caminado buena parte de este planeta y de haber podido unir la teoría a la práctica. Bueno, acá cierro, creo que sobre Lara San Juan no queda mucho más para decir, solo esperar. Creo que va a ser muy difícil que lo encuentren, porque si está a una profundidad de 2.000 o de 3.000 metros, que esa es la profundidad que hay en la zona, porque hubo dos explosiones, una primera y una segunda, seguramente lo destrozó, y al caer por el talud, la misma presión que hay, es decir, en la medida que uno se va sumergiendo cada vez más en profundidad en el mar, la misma presión provoca el aplastamiento, es decir, de los restos que quedan, y las corrientes marinas lo pueden llevar a cualquier lado. Prueba de esta la tenemos con el avión de Malaysian Airlines, que cayó en el océano, que no lo encontraron hace 3 años, y ahora, hace unos meses, apareció un pedazo de la nave en una isla, la trajo el mar, así que no sé si vamos a encontrar algún resto o vamos a encontrar algo. No suscribo la hipótesis de que fue torpedeado, no la suscribo, porque no fue dentro de la zona de exclusión de Malvinas ni nada, sino que fue frente a la costa nuestra cuando regresaba, de acuerdo a los informes técnicos y toda esa cosa y lo que he hablado, y creo que ha sido un desgraciado accidente, pero donde montados en este accidente hay países que no forman parte de la red. Rusia sí forma parte de la red. Hay un fondo económico en la red que, cuando se producen eventos de esta naturaleza, cubre los gastos de los navíos, de los aviones que puedan venir para ayudar en la búsqueda y en el rescate cuando son
accidente ya está contemplado. Nosotros como Argentina también ponemos una parte de dinero en el fondo común de la red que justamente está para esto, pero montados en esto han venido muchos y siguen investigando el Atlántico Sur. Muchos de estos que han venido supuestamente para prestar ayuda están haciendo un ADN completo de todas las riquezas que hay en nuestra plataforma continental, de las riquezas, es decir, que hay en nuestro mar, confirmando, y de paso cómo se estacionan en la Patagonia, de lo que hay en la Patagonia y a lo que ellos podrían acceder, llegado el momento, en esta lucha por el libre acceso y control de los recursos naturales. Y bueno, y con respecto a lo que es el Atlántico Sur, creo que les he sintetizado a qué nosotros nos enfrentamos y creo que da el panorama de que realmente lo que somos, es decir, somos un país. Somos un país que es terrestre y somos un país que es oceánico. Y en realidad la superficie marítima nuestra es mayor que la superficie terrestre que tenemos y bueno, todo está en disputa y dependerá de nosotros lo que vaya a pasar, porque como decía Manuel Ugarte, que fue el que creó el término la patria grande allá en 1923 en el porvenir de nuestra América, los pueblos que esperan su porvenir o su destino de manos de otros pueblos son de antemano pueblos sacrificados. Bueno, que no nos pase a nosotros lo que nos advierte Manuel Ugarte. Acá termino y bueno, quedo a disposición para alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración, alguna que quieran ustedes compartir. Sí. Una preguntita que, por supuesto, hay muchas preguntas, pero de cualquier manera una duda con respecto al tema de qué justicia determina la responsabilidad en el hundimiento del Ara San Juan. Es decir, ¿la justicia militar o la justicia civil? No, es la justicia civil. Nosotros no tenemos justicia militar, no tenemos más código de justicia militar. El código de justicia militar fue abolido durante el gobierno de Cristina y entonces todo lo decide la justicia civil. Eso sí, van a tener que llamar peritos. Es como en los juicios que estamos nosotros por delitos de lesa humanidad. Es decir, se llaman a peritos militares. En este caso, en su momento lo fue de Andrea Amor, que murió, también el coronel Ballester, que murió, bueno, mi esposo, llaman para juzgar en las conductas. Entonces la justicia tendrá que realizar las actuaciones pertinentes, tendrá que llamar a los peritos para que determine, es decir, qué es lo que pasó realmente, en qué estado estaba el submarino, si es cierto lo que dicen los familiares y lo que conta. Tendrá que cotejar lo que han dicho los trabajadores, que este año no se hizo